Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre me ha fascinado y que sé que a muchos de ustedes también les apasiona, el amor verdadero. Ese sentimiento que parece sacado de un cuento de hadas, una conexión profunda que va más allá de las palabras y que nos hace creer en la magia de la vida. ¿Y qué mejor manera de abordar este tema que a través de la magia del cine, y más específicamente a través de la química innegable de dos actores que han personificado, para muchos, la idea del amor verdadero en la pantalla? Estoy hablando de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Para aquellos que aún no los conozcan, permítanme presentarles a estos dos talentos excepcionales. Engin Akyurek, un actor turco con una mirada que cautiva y una capacidad para transmitir emociones que traspasa la pantalla. Conocido por su intensidad, su dedicación y por supuesto, su atractivo, Engin ha protagonizado numerosas series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo. Su habilidad para encarnar personajes complejos y vulnerables lo ha convertido en uno de los actores más respetados y queridos de Turquía y más allá. Y luego tenemos a Tuba Büyüküstün, otra estrella turca, cuyo nombre evoca belleza, elegancia y una versatilidad actoral que sorprende y emociona. Tuba es una actriz de renombre internacional, reconocida por su capacidad para transmitir emociones de forma magistral. Su mirada profunda, su sonrisa enigmática y su habilidad para sumergirse en sus personajes la han convertido en un icono para muchos. Juntos, Engin y Tuba han creado una magia en la pantalla que para muchos personifica la idea del amor verdadero. Su química es innegable, su conexión es palpable y sus interpretaciones nos han regalado momentos inolvidables. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de su trabajo, analizaremos algunas de sus interpretaciones más memorables y exploraremos cómo sus personajes nos hacen creer en la existencia de ese amor que todos anhelamos. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles algo que es muy importante para mí: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es completamente gratis y solo les tomará unos segundos. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y saber que están tan interesados en estos temas. Su apoyo significa mucho para mí. Así que ya saben, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün y del mensaje de amor que nos transmiten. La primera vez que muchos de nosotros nos enamoramos de la combinación de Engin y Tuba fue en la serie Kara Para Aşk, que se podría traducir como Amor de dinero negro, o Amor de dinero sucio. Esta serie es, en mi opinión, una joya, una obra maestra que nos mantuvo pegados a la pantalla desde el primer episodio. La historia es apasionante, llena de giros inesperados y de emociones a flor de piel. Elif Denayse es una diseñadora de joyas de renombre que, de la noche a la mañana, se ve envuelta en un complot criminal. Su padre y su prometido son asesinados y, de repente, su vida da un giro radical. Se ve obligada a enfrentar la realidad, a descubrir verdades ocultas y a luchar por su supervivencia. En medio de esta tormenta conoce a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado que está investigando el caso. Ömer, a su vez, es un hombre con un sentido de la justicia muy arraigado y una vida sencilla y tranquila. El asesinato de su prometida, que también está relacionado con el caso, lo impulsa a buscar la verdad a toda costa. A pesar de las circunstancias adversas y de la desconfianza inicial, surge entre Elif y Ömer una conexión innegable. Lo que hace que Kara Para Aşk sea tan especial, y que la relación entre Engin y Tuba sea tan convincente, es la forma en que los personajes evolucionan a lo largo de la serie. Elif y Ömer son dos personas completamente diferentes, con personalidades y vidas muy distintas. Elif es rica, sofisticada y está acostumbrada a una vida de lujos, mientras que Ömer es un hombre sencillo, honesto y dedicado a su trabajo. A medida que la serie avanza, Elif y Ömer se ven obligados a superar obstáculos, a confiar el uno en el otro y a aprender a amar de una manera que ninguno de ellos esperaba. La desconfianza inicial, la diferencia de clases sociales, los secretos del pasado y las amenazas del presente se convierten en desafíos que deben enfrentar juntos. La química entre Engin y Tuba es palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se hablan, todo transmite una conexión profunda. No es solo atracción física, es una conexión emocional, una comprensión mutua que va más allá de las palabras. Vemos cómo sus personajes se apoyan, se consuelan, se defienden y sobre todo, se aman incondicionalmente.
Hay escenas en Cara para Ask que son simplemente inolvidables. Las miradas que se cruzan, las manos que se entrelazan, los abrazos que dicen más que 1000 palabras. La forma en que Engin y Tuba se complementan en la pantalla es asombrosa. Sus actuaciones son tan auténticas que te hacen creer en la historia, te hacen sentir las emociones de los personajes. Te hacen creer en el amor verdadero. En Cara para Ask, vemos cómo el amor verdadero puede surgir en medio de la adversidad, cómo puede ser la fuerza que nos impulsa a superar los obstáculos más difíciles. Vemos cómo el amor verdadero no es perfecto, sino que está lleno de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Y sobre todo vemos cómo el amor verdadero nos transforma, nos hace mejores personas. La serie también explora temas importantes como la corrupción, la justicia, la familia y la lealtad. A través de la historia de Elif y Omer, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la perseverancia y la capacidad de perdonar. Pero la magia de Engin y Tuba no se limita a Cara para Ask. Si bien esta serie fue el punto de partida para muchos de nosotros, sus interpretaciones en otras series y películas también nos han dejado momentos inolvidables. Aunque no han vuelto a compartir pantalla juntos de forma tan extensa, su presencia en el mundo de la actuación sigue inspirando a muchos. Engin Akyurek, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, nos ha regalado personajes inolvidables. Sus papeles suelen estar marcados por la valentía, la honestidad y la lucha por lo que cree. Es un actor que no teme mostrarse vulnerable, que nos hace sentir la profundidad de sus personajes. En la serie Fatmagul Unsuku Ne, Engin interpreta a Kerim Ilgaz, un hombre que tras una terrible tragedia, se ve obligado a casarse con una mujer a la que apenas conoce. A lo largo de la serie vemos cómo Kerim lucha por encontrar la redención, por superar el dolor y por amar a Fatmagul. La interpretación de Engin es conmovedora, llena de matices y de una sensibilidad que te llega al corazón. En Sefirin Kazeta, Engin interpreta a Sankar Efeolu, un hombre que a pesar de las dificultades, lucha por el amor de Nare. Sankar es un personaje complejo con sus luces y sus sombras, pero siempre impulsado por el amor y la lealtad. La actuación de Engin es impecable, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad del personaje de manera magistral. Tuba Büyüküstün, por su parte, con su elegancia, su sutileza y su capacidad para interpretar personajes fuertes y resilientes, nos ha demostrado que el amor verdadero también reside en la capacidad de amar y de perdonar. Su versatilidad le permite sumergirse en personajes muy diversos, siempre con una autenticidad que nos llega al corazón. En la serie Cesur Begüzel, Tuba interpreta a Soan Korluda, una mujer fuerte e independiente que se enamora de un hombre con un pasado oscuro. Soan es una mujer que debe tomar decisiones difíciles, que debe enfrentarse a sus miedos y que debe luchar por el amor. La interpretación de Tuba es impecable, transmitiendo la fortaleza y la vulnerabilidad del personaje de manera magistral. En la serie 20 Dakika, Tuba interpreta a Melek Alaskar, una mujer que tras ser acusada injustamente de un crimen, debe luchar por su libertad y por su familia. Melek es una mujer valiente que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a sus seres queridos. La interpretación de Tuba es conmovedora, llena de emoción y de una fuerza que te inspira. Lo que hace que Engin y Tuba sean tan especiales, y lo que les permite transmitir el mensaje del amor verdadero, es su compromiso con la actuación. Ambos son actores talentosos que se entregan por completo a sus personajes. Investigan, se preparan y se esfuerzan por crear personajes realistas y creíbles. Se nota que Engin y Tuba no solo se limitan a aprender sus guiones. Profundizan en la psicología de sus personajes, exploran sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos. Se sumergen en el mundo de sus personajes y se convierten en ellos. Y esa dedicación se refleja en sus interpretaciones, que son auténticas y conmovedoras. ¿Y qué es lo que nos enseña todo esto sobre el amor verdadero? En mi opinión, la interpretación de Engin y Tuba nos transmite una serie de valiosas lecciones. Nos muestra que el amor verdadero no es perfecto, sino que está lleno de imperfecciones, de conflictos y de desafíos. Nos muestra que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia y comprensión. Nos muestra que el amor verdadero nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a crecer y a transformarnos. Nos enseña que el amor verdadero no es egoísta, sino que se centra en el bienestar del otro. Nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier adversidad. Y sobre todo nos enseña que el amor verdadero es una fuerza poderosa
UE nos impulsa a ser mejores personas. El amor verdadero, según nos muestran en Jin y Tuba, no es una fantasía irrealizable, sino una realidad posible, una experiencia que puede transformar nuestras vidas. Nos invitan a creer en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que nos acepte con nuestras virtudes y nuestros defectos, alguien que nos apoye en nuestros sueños y nos acompañe en nuestros miedos. Nos enseñan que el amor verdadero es un viaje, no un destino. Es un camino que se recorre juntos, con risas, con lágrimas, con momentos de alegría y momentos de tristeza. Es un camino en el que nos conocemos a nosotros mismos y conocemos al otro, en el que aprendemos a perdonar, a comprender y a amar incondicionalmente. En definitiva, el mensaje de amor que nos transmiten en Hinakyurek y Tuba Buyukustun a través de su trabajo es un mensaje de esperanza. Nos invitan a creer en el amor verdadero, a buscarlo, a cultivarlo y a valorarlo. Nos recuerdan que el amor es una de las cosas más importantes de la vida y que vale la pena luchar por él. Nos recuerdan que el amor nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, la esperanza para seguir adelante y la felicidad para disfrutar cada momento. Es importante destacar que si bien la química entre Enjin y Tuba en la pantalla es innegable, su conexión también reside en el respeto mutuo y en la admiración profesional que se tienen. Ambos son actores talentosos y dedicados que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Y esa profesionalidad, ese compromiso con su trabajo, es lo que les permite crear personajes tan convincentes y emocionantes. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se complementan en la pantalla, es un reflejo de esa admiración y respeto que se tienen. Se apoyan mutuamente, se animan mutuamente y se desafían mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre el amor verdadero, inspiradas en el trabajo de Enjin y Tuba. Creo que el amor verdadero es mucho más que una simple atracción física. Es una conexión profunda que va más allá de lo superficial. Es una conexión emocional, una comprensión mutua que se basa en el respeto, la confianza y la comunicación. Creo que el amor verdadero es un proceso de crecimiento. Nos permite conocernos a nosotros mismos, descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y aprender a amar a la otra persona tal como es. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y a superar nuestros desafíos. Creo que el amor verdadero es una elección. Es una decisión consciente de amar a la otra persona, de comprometerse con ella y de luchar por la relación. Requiere paciencia, comprensión y la capacidad de perdonar. Creo que el amor verdadero es un regalo. Es un privilegio tener a alguien en nuestra vida que nos ame incondicionalmente, que nos apoye en nuestros sueños y que nos acompañe en nuestros momentos de alegría y de tristeza. Creo que el amor verdadero es una fuerza poderosa. Nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, la esperanza para seguir adelante y la felicidad para disfrutar cada momento. Nos inspira a ser mejores personas, a ser más compasivos, a ser más amables y a ser más felices. En cuanto a la pregunta sobre si el amor verdadero existe, mi respuesta es un rotundo sí. Creo en el amor verdadero porque lo he visto en la vida real, lo he visto en las historias de mis amigos y familiares, y lo he visto en las historias que nos cuentan Enjin y Tuba a través de su trabajo. Sé que el amor verdadero no es fácil. Sé que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Sé que habrá momentos difíciles, momentos de conflicto y momentos de duda. Pero también sé que vale la pena. Vale la pena luchar por el amor verdadero, vale la pena arriesgarse a amar y ser amado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración sobre el amor verdadero y sobre el impacto que Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun han tenido en nuestra percepción del amor. Hemos hablado de Kara para Ask, de sus otras interpretaciones, de su talento y sobre todo, del mensaje de esperanza que nos transmiten. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por haber dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones. Me encanta compartir estas cosas con ustedes y saber que compartimos esta pasión por las historias de amor. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Cuál es su serie o película favorita de Enjin Akyurek y Tuba Buyukustun? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Enjin y Tuba y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos.
No sube. Hemos pronto. Un abrazo enorme y hasta la próxima.